Muy buenas tardes iba a decir, pero todavía son días en este evento singular en que abogadas y abogados concurrimos a este espacio de la Escuela Judicial para desarrollar la parte sustantiva del evento relativo a las ponencias que los distinguidos ponentes habrán de exponer ante todas y ante todos ustedes. Tengo el privilegio de moderar la ponencia de un mexicano singular, de un jurista extraordinario y desde luego de un mexiquense que hemos adoptado porque así lo ha decidido, el doctor Sergio García Ramírez. Podría decir muchas cosas del doctor García Ramírez. Su larga trayectoria así nos lo demandaría, pero quiero la autorización de usted, señor doctor, y de todos ustedes para leerles no un currículum del doctor Ramírez, Sergio García Ramírez, sino leerles una colaboración que me pidieron de Córdoba, Argentina, y que se publica en este libro, en donde un número importante de investigadores y de juristas, menos el que habla, no sé por qué me invitaron, pero me invitaron y mi colaboración fue aceptada y entonces creo que nada más cercano a lo que pienso y a lo que me ha tocado atestiguar respecto de la vida del doctor Sergio García Ramírez, que lo que escribí sin que él estuviera presente. Esta es la característica de lo que voy a leer, porque él no sabía qué pensaba de él hasta que se publicó la obra. La colaboración en esta revista, en este libro, lo titulé El recuerdo de un nombre y la vida de un hombre. Sergio García Ramírez es el nombre. La vida es de Sergio García Ramírez y a él corresponden los hechos que evocaré en estas líneas como vivencias en donde el tiempo y las circunstancias nos han hecho coincidir. Convencido de que una de las hojas de vida más enriquecedora y brillante corresponde al doctor Sergio García Ramírez, que no puede agotarse en unos cuantos párrafos, reduciré mis evocaciones a la parte académica en donde el ilustre mexicano ha destacado en el plano nacional e internacional, teniendo como base de sustentación su amada Universidad Nacional Autónoma de México y el espacio para crear y recrear su inagotable inteligencia y sabiduría, el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Conocí a don Sergio García Ramírez hace muchos años, pero lo voy a decir, a finales de los años 60, gracias a un amigo en común que nos presentó. Él, culminando un ambicioso proyecto en la ciudad de Toluca de organizar una cárcel sin rejas que avanzado el tiempo se convirtió en la piedra de toque del moderno penitenciarismo de carácter humanista que recorrió y se arraigó en México. Como una política de Estado, el formalismo y comedimiento inicial entre nosotros
pronto se convirtió en un puente eficaz de comunicación para mejor atender las delicadas responsabilidades entre la Procuraduría General de la República y la otrora Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Con el paso de los años y en preparación para que los mexicanos conmemoráramos los 500 años de haberse dado el descubrimiento de América, desde la entonces Secretaría del Trabajo y de la Previsión Social del Gobierno del Estado de México, publicamos una edición conmemorativa relacionada con el derecho del trabajo, formada con la colaboración de expertos juslaboralistas, entre los cuales figuró la aportación del investigador Sergio García Ramírez, quien, como muchos saben, pero los jóvenes no lo recuerdan, ocupó usted la cartera de secretario del Trabajo del Gobierno Federal. Y así sucesivamente hago una enunciación de todas las tareas en que de manera honrosa para mí hemos coincidido con el doctor Sergio García Ramírez. Quisiera yo solamente concluir con 2 párrafos en esta colaboración que es extensa, con lo siguiente. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, para conmemorar el bicentenario de nuestro movimiento de independencia, convocó a especialistas de diferentes ramas del derecho para que en calidad de coautores contribuyeran a la edición monumental de una obra en donde se registra el nacimiento y evolución del derecho constitucional, el derecho internacional, el derecho administrativo y otras disciplinas jurídicas. De esta investigación fue responsable el doctor Sergio García Ramírez como coordinador general, y en cada apartado del derecho se designaron coordinadores específicos. Fui invitado a participar en este esfuerzo académico y mi colaboración figura en el tomo 3 relativo al derecho administrativo. Los primeros 8 tomos se editaron en el 2010 con el título El Derecho en México, 2 siglos 1810-2010. Fueron puntualmente elaborados siguiendo las directrices del excepcional coordinador general, quien oportunamente nos informaba de los avances de la edición. Concluyo repitiendo lo que en este escrito hice en el 2017. No debo terminar estas palabras sin antes agradecer a la doctora Hilda Marchiori la invitación que se ha transformado en una oportunidad, y hoy ratifico, para expresar públicamente por medio de este documento la admiración y el respeto por un jurista mexicano, ejemplo de vida, que ha sabido cultivar como parte de sus alforjas de viaje la amistad y consideración que le debemos quienes hemos compartido sus conocimientos y aprecio. Tiene usted la palabra, señor doctor Sergio García Ramírez, y bienvenido a su tierra. Amigas y amigos, muy estimados y respetados colegas, solo la amistad
que es esencialmente generosidad, puede sugerir palabras como estas con las que usted me ha favorecido, señor licenciado Rivera Montes de Oca. De ninguna manera, y quiero aclararlo con toda puntualidad, soy la persona que ha descrito el licenciado Rivera Montes de Oca, salvo en algunas cuestiones curriculares. Ojalá lo fuera. Sin embargo, he oído muy halagado y no he querido interrumpirle lo que usted ha dicho. Se lo aprecio. Le aprecio muchas cosas de las que usted ha dicho y, entre otras, el que me haya usted tratado como mexiquense. Porque efectivamente, yo, para efectos profesionales, para efectos académicos, para efectos de formación de vida, de alguna manera puedo decir que nací en Toluca, aun cuando, claro, no renuncio a mi oriundez, de la que hago gala, como jalisciense. En definitiva, soy mexicano. Soy mexicano, nacido en una tierra luminosa, Guadalajara, preparado profesionalmente en otra, la Ciudad de México, pero desarrollado durante varios años de mi vida, aquellos a los que usted se ha referido, en este Estado de México, en esta entidad de la que en efecto me siento un ciudadano más, colmado de gratitud, colmado de amor y respeto. Quiero que mis primeras palabras, a una costa del tema que voy a desarrollar, del resto de mi intervención, no les abrumo, sean para hacer homenaje a esta sede, a esta ciudad de Toluca, a la que muy joven llegué hace ya muchos años, y si digo muy joven llegué, se entiende que hace muchos años, no podría ser hace un rato, y en la cual pude colaborar al amparo de un gran gobernador, don Juan Fernández Albarrán, y con un equipo de amigos generosos que me brindaron su mano, que me brindaron su apoyo, que me brindaron su amistad. Por ello puedo dar testimonio, por el tiempo transcurrido desde ese momento y de algo que los mexicanos debemos recordar, reconocer y rescatar para nuestro patrimonio histórico y moral, de la forma en que muchos de nuestros compatriotas, generaciones sucesivas, han venido construyendo este país. No ha sido en balde. Mi generación, su generación, otras anteriores y las que nos han sucedido han participado en la construcción de esta república y de esta nación, que no son lo mismo, una nación y una república. Van de la mano, pero son figuras diferentes. Toluca de hoy, el Estado de México de hoy, México en general de hoy, no es exactamente lo que era hace 40, 50, 60 o 70 años, y no lo es porque muchos mexicanos y muchas mexicanas han hecho contribuciones excepcionalmente valiosas a la construcción de México, a su buen paso, a su avance. Es verdad, innegable verdad, que tenemos muchos problemas, que hay muchos defectos, deficiencias, oscuridades que enfrentar. Lo reconocemos con objetividad, pero también es verdad, y hay que reconocerlo con objetividad, que muchas mexicanas y muchos mexicanos, muchas abogadas y muchos abogados de México han participado en la construcción de México. Y si pisamos tierra con firmeza, lo estamos haciendo gracias a la aportación de esas numerosas generaciones de mexicanas y mexicanos y particularmente de abogadas y abogados de México. Este auditorio lleva el nombre de un personaje notable de nuestra historia mexiquense, Barrera Graf, hermano de otro abogado notable, Jorge Barrera Graf, Gustavo y Jorge. Ambos pertenecen a esas antiguas generaciones constructoras de la República, constructoras del orden jurídico y las instituciones. Yo celebro y sigo beneficiándome de su paciencia y consumiendo mi tiempo, pero mi tiempo está a la orden de ustedes. Yo celebro que la CONCAM haya tomado la feliz iniciativa de llevar adelante este magno congreso y qué bueno que lo haga en la ciudad de Toluca,
de alguna manera el centro de la República. Con ello, los abogados y las abogadas, ustedes, nosotros, todos, podemos mirar de nuevo el derecho mexicano con ojos de nuestro tiempo y a través de esa mirada contemporánea tratar de prevenir el México del porvenir. Prevenirlo analizando nuestro futuro y construyendo nuestro porvenir. Situados en este tiempo y en este espacio, estamos en el crucero de muchos caminos, los que vienen de ayer y los que de aquí parten hacia mañana. Seguramente mañana otro Rivera Montes de Oca vendrá a esta tribuna y saludará a otro García Ramírez y probablemente otros abogados y abogadas escucharán ese saludo generoso, ese saludo de amistad y podrán reflexionar en su momento sobre el nuevo tramo que se hubiese cumplido. Este es mi más vivo deseo. Como también lo es que los mexicanos mantengamos firme y vigorosa nuestra identidad como mexicanos. A veces corremos el riesgo de que esa identidad se nos desvanezca, se nos diluya. Somos ciudadanos universales, no cabe duda. No cierro puertas y ventanas a todos los rumbos del pensamiento, pero creo que somos ante todo y primordialmente ciudadanos de México, soldados de México, abogados de México. Ahora que estamos celebrando quienes nos formamos finalmente en la Universidad Nacional Autónoma de México, un aniversario de la autonomía universitaria y de la refundación de esa universidad, ahora que estamos celebrando todo esto, podemos evocar palabras de Justo Sierra en 1910, cuando se refirió al quehacer de la Universidad Pública Mexicana. Él hablaba de la universidad que estaba fundando, la Universidad Nacional de México, todavía no autónoma, pero esto podemos aplicarlo a todas las universidades de las que todos y cada uno de nosotros provenimos. Dijo Sierra, una universidad, una fragua de caracteres, una fragua de profesiones, tiene que servir a una misión muy noble, sin perder su raíz, sin perder su mirada universal, mexicanizar la ciencia y nacionalizar el saber. No podríamos, en aras de universalidad, constituirnos en una patria ideal de almas sin patria. Hay que recordar esas palabras de don Justo Sierra ahora que nosotros emprendemos una nueva etapa de nuestros esfuerzos, comprometidos como él lo estuvo y como lo estarán seguramente nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, con México y las grandes causas de nuestra República. Para los abogados de hoy hay una tarea esencial, una tarea radical en esta hora de inquietud, en esta hora de incertidumbre, de profunda incertidumbre. Quizás algunas de las personas que me hacen el honor de escucharme no coincidan necesariamente en todas las ideas que yo profeso y respeto otros pensamientos, como sé que se respeta el mío. Pero en lo que seguramente coincidimos es en percatarnos de que vivimos horas de cambio profundo, que se traducen en incertidumbre sobre lo que habrá de pasar con nosotros, con nuestra gente, con nuestra comunidad y con nuestro porvenir. Yo creo que de lo que no podemos tener incertidumbre, ni duda alguna, ni temblaros el pulso, ni modificar nuestro pensamiento, es acerca de cuál es la misión esencial y radical del abogado, del hombre de leyes, del jurista. Ahora, en momentos de crisis, de incertidumbre, de cambio, esa función sigue siendo, y seguramente será siempre, preservar el Estado de Derecho. Esta es la tarea, amigos con GAM, que debemos asumir con entereza, con firmeza y cotidianeidad los abogados mexicanos. Preservar el Estado de Derecho, que no es solamente un orden jurídico que asegure o que garantice seguridad a todos los ciudadanos, sino uno que garantice justicia y democracia. Democracia en el sentido más profundo de la palabra. La democracia que anida en el artículo 3 constitucional, no solamente democracia de las urnas, sino democracia integral.
un descuido generalizado, un momento de vacilación, un momento de sueño puede hacer que erremos el camino y que descuidemos la fragua a la cual nos convoca nuestra profesión, el cuidado por el Estado de Derecho. Y para ello, amigas y amigos de la CUNCAM, hay que revisar todos los grandes temas de la abogacía, que no son solamente los temas legales, los temas de la abogacía, de los abogados de hoy, como mexicanos y como ciudadanos, son todos los temas de México que vienen a nuestro encuentro y que requieren de nosotros reflexión, decisión y solución. Todos los temas de México son temas de los abogados mexicanos. Uno de ellos, entre muchos, es la formación misma de los abogados. Aquí hay dos tendencias, dos corrientes contrapuestas. Hay tendencias que nos llevan al progreso y hay otras que pudieran conducirnos hacia la decadencia, hacia el retroceso. Me refiero a la formación profesional de los abogados. Quizás nos encontramos, alguna vez se ha dicho, en la vecindad de una crisis. Y debemos preguntarnos de nueva cuenta, en la vecindad de una crisis, cómo ser más buenos, mejores, competentes abogados. Aquí se mencionó por el secretario de Justicia a Eduardo J. Couture y a sus mandamientos del abogado. Vale la pena que revisemos en este foro de amigos y colegas esos mandamientos del abogado que nos permitan ser cada día mejores abogados y sobre todo mejores ciudadanos. Estamos pues emprendiendo una suerte de reflexión transformadora de lo que ya no queremos retener sin desdén para la historia, al contrario, aprovechando los hallazgos de la historia y hacia el futuro que anhelamos, que deseamos para nuestra república y nuestra nación. Ojalá que en ese sentido, este gran congreso de la Confederación, a cuyo presidente, a cuyos organizadores, a cuyos integrantes, felicito con toda humildad y toda devoción, ojalá que este congreso sea de alguna manera una suerte de parteaguas en el ejercicio de nuestras reflexiones y en el desarrollo de nuestra profesión. Creo que eso es lo que de nosotros espera México y lo que anhelan muchos mexicanos. ¿Qué harán los abogados con el patrimonio profesional y moral que las universidades han puesto en sus manos y que han confiado a su probidad, a su entereza y a su imaginación? Y ahora paso, en los pocos minutos que me restan, ya no serán muchos, no me refiero a los que me restan de vida, sino de tribuna, porque los que me restan de vida no son minutos, sino algunos siglos, pero los que me restan de tribuna, a referirme al tema para cuyo desarrollo se me invitó. Es el relativo a los tratados internacionales, no en general, sino sobre derechos humanos, quiero puntualizarlo, a lo que ellos significan en nuestro orden jurídico y a esa figura relativamente novedosa que se ha aclimatado en nuestra América y en nuestro México, a la que identificamos como control de convencionalidad. Hoy, el derecho convencional de los derechos humanos, no olvido las fuentes diversas del derecho internacional, la costumbre, la doctrina, pero me refiero a los tratados por lo pronto. El derecho convencional de los derechos humanos es una fuente radical de nuestro orden jurídico. Se ha proclamado, por si teníamos alguna duda, desde el artículo 133 durante varias décadas y sobre todo en la reforma de 2011 al artículo 1 constitucional. Es el derecho de las convenciones, de los tratados sobre derechos humanos, una de las fuentes, la fuente externa del orden jurídico mexicano. En ellos han anidado los anhelos de los documentos fundacionales de la nueva época de la historia, aquellos que arribaron al final del siglo XVIII y aquellos con los que emergimos a la vida independiente, que nos dicen que la función de la sociedad política nacional y ahora internacional es la preservación de los derechos básicos, fundamentales,
naturales o radicales del ser humano. No quiero terciar en el debate entre justnaturalismo y positivismo, porque creo que ambas corrientes finalmente tienen un hilo de comunicación, y este hilo de comunicación reside en el concepto de la dignidad humana. Positivistas y justnaturalistas militan por la dignidad humana, y el escudo de defensa y la espada de combate, para usar términos juaristas, de esa dignidad humana, se halla en buena medida en el orden jurídico interno e internacional de los derechos humanos, depositado en tratados internacionales. Nosotros hemos iniciado con gran brío, y ahora diría yo con profunda convicción, no siempre ocurrió así, pero ahora ocurre con creciente convicción, una transferencia, un ingreso, una recepción interna del orden jurídico internacional. Lo hemos hecho tendiendo puentes entre el orden jurídico internacional de los derechos humanos, de los tratados de derechos humanos y el orden jurídico nacional. Primero, un puente constitucional que ponga fin a esta antinomia perturbadora sobre la prevalencia del orden jurídico nacional o del internacional. Comuniquémoslos a través de la Constitución, tendiendo el puente entre lo internacional y lo nacional constitucional, como se ha hecho de una manera muy constructiva, todavía creo que incompleta, pero muy constructiva con la reforma de 2011. Tenemos pues tendido ya un puente constitucional que nos habla de tratados internacionales y nos dice: los derechos fundamentales de los mexicanos son aquellos que se encuentran recogidos literalmente en esta Constitución y todos aquellos otros que han sido recogidos también literalmente en los tratados, convenios, pactos internacionales de lo que es parte el Estado mexicano. Ese es el estatuto contemporáneo del ser humano. Ese es el dinámico estatuto contemporáneo del mexicano. Si antes algunos juristas competentes y estudiosos podían dar cuenta de todos los derechos fundamentales, garantías individuales, decíamos, que se hallan en la Constitución para salvar la vida de los mexicanos, creo que ahora difícilmente habría quien pudiera decir cuántos y cuáles son esa infinidad de derechos humanos que se hallan literalmente en la Constitución, pero también en los muy numerosos tratados, pactos o convenios, convenciones internacionales de los que México es parte y que junto con la Constitución integran lo que ya reconocemos como un parámetro de regularidad constitucional o, más claramente, para mi gusto, como un bloque de constitucionalidad. Y en segundo término tenemos, en pro, con seguimiento de este puente constitucional, pendiente de construir con suficiencia el puente legal. Normas de carácter secundario que, derivadas de la Constitución, acaben de formalizar la relación entre el orden internacional de los derechos humanos y la vida nacional. Alumbran muchas normas de este rango en varios ordenamientos mexicanos: la ley sobre víctimas, la ley sobre responsabilidad patrimonial del Estado, el Código Nacional de Procedimientos Penales, parcelas específicas muy orientadoras, pero todavía nos hace falta, y valdría la pena que en esto también reflexionara la Confederación y sus entes asociados, todavía nos hace falta un ordenamiento nacional que a partir de la Constitución diga cómo deben aplicarse, reconocerse, ejecutarse las disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos. En tercer término tenemos un puente político a través de una figura de la que hablamos mucho recientemente, las llamadas políticas públicas, que no son solamente políticas o guiones de trabajo de gobierno, sino que deben ser guías conductoras del trabajo del Estado en su conjunto y de la sociedad. En México han comenzado a proliferar los programas y las políticas públicas presididas por estos programas, algunos de ellos específicamente derechos humanos. Ciudadanía en general, mujeres, niños, trabajadores,
estudiantes, profesores, profesionales, se encuentran abarcados por las llamadas políticas públicas, que son la expresión política de la sociedad y del Estado para conducir la marcha de unos y otros. Si nosotros leemos, como seguramente lo hemos hecho, nuestros programas publicados sobre estas materias, el de derechos humanos en general y los otros específicos a los que me referí, encontraremos que casi a la letra se han tomado las expresiones de los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, la Ley General de Víctimas. La Ley General de Víctimas ha recogido literalmente los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¡Enhorabuena! Porque es un puente más, un firme puente más entre el orden jurídico internacional y el nacional. También requerimos afianzar el puente cultural, una cultura de los derechos humanos que comunique ambos hemisferios del orden jurídico universal. Una auténtica cultura, es decir, culto y cultivo de los derechos humanos y del derecho como medio para construir una sociedad libre, justa y democrática, cultura de derechos humanos. Y aquí, amigas y amigos, aparece otro de los grandes riesgos que estamos enfrentando en esta nuestra animada e incierta sociedad. El riesgo de que de pronto se cuestionen los derechos humanos en un proceso de culturación negativa, atribuyéndoles a los derechos humanos, y no a quienes los aplican mal, a quienes los desconocen, a quienes los merman o menguan, las deficiencias, las fallas, la inseguridad o la injusticia que aparecen en nuestra vida colectiva. Cuidado con estas desviaciones que generan una especie de antinomia o de falso dilema entre seguridad por una parte y derechos humanos por la otra, como si hubiera una necesaria contradicción o contraposición. Queremos, abarcando con nuestra nueva cultura, enlazar derechos humanos y democracia y seguridad pública, que es también, por cierto, un derecho humano y una garantía de la democracia. Cuando cunde la ilicitud, cuando avanza la criminalidad, el riesgo en que se puede incurrir es el de adoptar medidas represivas, medidas que mengüen derechos fundamentales, atribuyendo a los derechos humanos la culpa de las deficiencias legislativas, administrativas o jurisdiccionales. Frente a esto, me parece que debe mantenerse activa la reflexión de los abogados, la reflexión y la acción de los abogados. Y finalmente, hay un puente más de enorme importancia, el puente jurisdiccional. Hablé del constitucional, del legal, del político, del cultural, paso a referirme al jurisdiccional. Es en el jurisdiccional donde finalmente se van a proyectar, en casos específicos, en temas concretos o genéricos también, estos derechos fundamentales. Y es ahí donde está operando, o debiera operar, de una manera muy destacada, eso que llamamos el control de convencionalidad. Pero antes de pasar al control de convencionalidad, gracias por brindar agua al sediento, obra de misericordia, pero les confieso que tenía una reserva a la mano, por si acaso. Bueno, gracias. Antes de pasar al control de convencionalidad, muy brevemente, quiero recordar algunas características centrales de los tratados de derechos humanos. Ya he dicho que no me refiero a todo tipo de tratados, sino a los de esta materia. Primero, dice la doctrina, dice la jurisprudencia, que son, como las leyes, como las normas constitucionales, cuerpos vivos, no textos muertos, que deban concretarse o concentrarse en lo que significaron estrictamente en el momento de su suscripción. Son cuerpos vivos que transitan con la vida de la sociedad y deben entenderse, leerse e interpretarse a la luz de las distintas etapas a las que el tratado sea aplicable. La Declaración Universal o la Declaración Americana, que no son tratados, pero son fuente de tratados, datan de 1948.
y conservan las palabras de 1948. Ha pasado mucho más de medio siglo. No han perdido actualidad gracias a que podemos leer lo que se dijo en 1948 con una mirada del año 2000, que sea, el año que sea, el de ahora, de este año, o el de los años por venir. Son pues cuerpos vivos. Hay que tratarlos, leerlos, aplicarlos con la vitalidad que deben tener. Son especiales, dice la doctrina, a diferencia de otros tratados o tratados de otra naturaleza, porque hay en ellos un sujeto que no existe en otros tratados internacionales. Regularmente, amigas y amigos, lo saben ustedes mejor que yo, los tratados internacionales son acuerdos de voluntades, son pactos entre entidades soberanas, entre estados iguales entre sí, supuestamente, o entre organismos internacionales integrados por estados. Pero ahí no figura el ser humano. El ser humano no ha sido un sujeto en el derecho internacional público. Lo ha sido el jefe del Estado, el jefe del gobierno, el diplomático o el cónsul. Tenemos aquí una dignísima cónsul mexicana que nos ha honrado con su desempeño en el exterior. Pero no es el ser humano. Soy yo quien aplaude. Pero no es el ser humano un sujeto del derecho internacional público. No lo es hasta que surge esa rama novedosa, el derecho internacional de los derechos humanos, y entonces en el centro del escenario queda el ser humano y la sociedad y el Estado quedan a los lados. Por eso son tratados especiales, que deben ser también entendidos y aplicados con esa especialidad que le da el hecho de que incorporan derechos y libertades de seres humanos, no apenas deberes y atribuciones, facultades y obligaciones de estados soberanos. En tercer término, estos tratados imponen a los estados deberes generales y deberes específicos. Si ustedes leen, como seguramente lo han hecho, porque se está aplicando cotidianamente la Convención de San José, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 1 y 2, pero también en los del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, encontrarán los deberes generales asumidos por los estados que suscriben un tratado que después será ratificado por los órganos correspondientes. Asumen deberes generales de respeto, de garantía, de colaboración y de adopción de medidas que militen por ese respeto, por esa garantía y por esa colaboración. Por eso yo soy paciente cuando advierto decisiones internas que sugieren un cierto conflicto entre la norma internacional asumida por México soberano y la norma mexicana emitida por algún órgano interno de legislación. Y digo que soy paciente porque entiendo que tarde o temprano se tendrá que modificar la norma interna en función del compromiso que hemos adquirido internacionalmente, no a despecho de nuestra soberanía, sino en ejercicio de nuestra soberanía. Y eso va por algunos casos de contradicción de tesis y por algunas diferencias de interpretación de tratados internacionales o de aplicación de disposiciones nacionales. Otro rasgo importante de estos tratados es lo que llamamos garantía colectiva. Estos tratados no suelen ser tratados bilaterales, sino multilaterales, y los estados que los suscriben asumen la misión de otorgar una garantía colectiva, conjunta, común, entre todos, de la observancia de esos tratados. Cuando en 1950 suscribieron en Europa, en la naciente Sociedad Europea de la posguerra, el Consejo de Europa, el Convenio de Roma sobre derechos fundamentales, los estados suscriptores de ese convenio dijeron que otorgarían la garantía colectiva del cumplimiento de ese tratado. No se dice con las mismas palabras de la Convención Americana, pero el espíritu es el mismo. Son los estados americanos, creadores de la Convención Americana, los depositarios de una misión de ser garantes colectivamente, aparte de que sean individualmente garantes por lo que toca a los individuos sujetos a su jurisdicción.
Otro rasgo característico de los tratados internacionales: tienen órganos propios de supervisión. Ya pasó el tiempo en que no se soñaba siquiera en que pudiese mirarse desde afuera lo que ocurría fronteras adentro. Esto se ha ido diluyendo. No es que hayamos acabado con el concepto de soberanía, de ningún modo. Es que lo estamos ejerciendo en la forma que más beneficie a la decisión política fundamental, radical de la nación mexicana, el respeto de las libertades y los derechos del individuo. Y para esto concurren estos órganos de supervisión dispuestos por los tratados internacionales de derechos humanos. Todos ellos, y creo que al decir todos no falto a la verdad, pero pudiera haber alguno que no lo hiciera así, creo que no, todos ellos crean órganos, comités o comisiones a cargo de la supervisión, de la observación, del cumplimiento de los tratados internacionales. El de mayor amplitud y enjundia, el Pacto Internacional de Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos, o el Pacto Internacional de Naciones Unidas sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, han instituido comités. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Comité DESC de Naciones Unidas, para que mantengan los ojos atentos, la mirada dirigida hacia la observancia de esos tratados en la comunidad internacional. Otro tanto podríamos decir de nuestra América a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En fin, a lo que voy es que hay órganos propios de supervisión. No sucede que una vez suscrito, adoptado un tratado, se desentiende la comunidad internacional de lo que ocurra con él. No, le acompaña, le da seguimiento a través de órganos instituidos para este fin. Otro dato importante: órganos internos, también supervisores de la observancia de los tratados internacionales. Los órganos internos que antaño se ocupaban solo de los derechos o garantías domésticos, ahora se ocupan de esos y de los internacionales. Por ejemplo, las comisiones de derechos humanos, la nacional y las estatales, entre ellas la mexiquense y la de todas las entidades de las que provenimos. En todos los casos se dice que han sido instituidas para la tutela de los derechos previstos en las constituciones respectivas y en los tratados de derechos humanos entronizados ya en el orden jurídico mexicano. Así que también los órganos internos son celosos, o debieran ser celosos cuidadores, conforme a sus propias reglas de competencia, de la observancia de los tratados internacionales. Estos, ya lo he dicho, lo reitero simplemente, integran junto con la letra constitucional lo que hoy llamamos el bloque de constitucionalidad. Cuando yo estudié en años ya muy remotos derecho constitucional, nadie hablaba de la existencia de un bloque de constitucionalidad. La Constitución, es decir, las normas supremas, las de más alto rango, eran las que estaban escritas en el texto de Querétaro y sus reformas, pero hablar de un bloque de constitucionalidad que abarcase esa Constitución y otros ordenamientos era algo en ese momento impensable. Ahora no solamente es algo pensable, sino algo activo, constante y efectivo. Hay un bloque de constitucionalidad con normas del mismo rango, integradas por el texto constitucional y el texto de los tratados internacionales, por lo pronto de derechos humanos. En otros países puede haber también matices propios, pero estoy refiriéndome a México. Constitución y tratados internacionales. No lo digo yo, no lo entiendo yo, no lo interpreto yo, lo dice el artículo 1 de nuestra Constitución, con las palabras que se quiera, y lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su más reciente jurisprudencia. Así que ya contamos con un bloque de constitucionalidad en el cual figuran como elementos de supremo rango los tratados internacionales y finalmente las normas de interpretación. Aquí a veces nos enredamos con mucha doctrina a propósito de las normas de interpretación, de cómo entender, de cómo aplicar ciertas disposiciones legales o ciertas reglas de derecho nacional o internacional. Muy bien que esta materia nos comprometa y que debamos examinarla con acuciosidad.
pero hay un punto, hay un principio que a todos nos abarca y en función del cual actuamos en esta materia, que es el principio pro persona. La gran regla de interpretación y de aplicación, y debiera ser también de creación de normas, es pro persona. Aquello que más favorezca al individuo, aquello que mejor proteja al ser humano, aquello que mayor expansión brinde al espacio de los derechos y las libertades. Principio pro persona. Alguna vez se dijo, y se sigue diciendo, principio pro homine, pero con lenguaje de género, por motivos que ustedes conocen, se opta por hablar de pro persona, abarcando al hombre y a la mujer, abarcando a los niños y abarcando a los ancianos y abarcando a todos. Pro persona es la gran regla de interpretación, e insisto, debiera serlo también de creación del orden jurídico internacional. Bueno, concluyo pues esta parte de mi exposición y me enfilo hacia los siguientes 5 minutos. Señor licenciado, prometo que no más de 5 minutos y me comprometo con la Asamblea, que no me va a pedir otra cosa, ni autorizar otra cosa. 5 minutos para tocar el control de convencionalidad. En los últimos años se ha hablado mucho, a veces muy bien, pero no siempre, del control de convencionalidad. ¿Qué significa esto? El control de convencionalidad es un proceso de revisión, de análisis, de adecuación entre la norma convencional y la norma interna. Del mismo modo que existe un control, existió antes, un control de constitucionalidad que trabaja sobre la adecuación entre las normas secundarias y las normas constitucionales, todo en el ámbito del derecho interno. Existe un control de convencionalidad que trabaja en un ámbito que desborda lo interno, que trae a colación los tratados internacionales y que pondera la adecuación de las normas internas a las normas internacionales, cuya observancia ha comprometido el Estado mexicano. No porque sean internacionales, sino porque están incorporadas en el orden jurídico por mandato constitucional, por decisión soberana. Hay que hacer, pues, control de constitucionalidad, pero también control de convencionalidad. Hace ya un buen número de años utilicé una expresión distinta al referirme a esta materia. Hablé de un control de internacionalidad, expresión no muy afortunada, de un control de juridicidad, en el fondo lo es, pero luego más precisamente de un control de convencionalidad, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos inició, primero a base de votos particulares y luego con el consenso del Pleno, inició la elaboración de una doctrina sobre el control de convencionalidad. Aquí el camino ha sido relativamente corto, el tiempo transcurrido no ha sido largo y se ha andado deprisa. En un primer momento se dijo que este control de convencionalidad era una tarea a cargo de los órganos jurisdiccionales. Ese cotejo entre normas que pueden entrar en conflicto, no siempre entran en conflicto, es más bien infrecuente que entren en conflicto, pero eventualmente puede haber tensión entre disposiciones y ocasionalmente franca contradicción. En fin, esto deben ponderarlo los juzgadores a la hora de aplicar el derecho. Es una misión jurisdiccional, tribunales, jueces, magistrados, ministros de las Cortes Supremas harían el control de convencionalidad con la mirada puesta en un objetivo, por cierto, y esto hay que destacarlo porque a veces se nos olvida cuando transitamos el tema del control de convencionalidad. El objetivo es generar un derecho común americano que permita que todos los estados miembros del sistema interamericano, todos los estados bajo la Convención Americana, tengan una visión compartida acerca de lo que significa esa convención y para ello se beneficien con el control compartido de convencionalidad.
no es una tarea, digo yo, que puede cumplir cualquier instancia, sino aquellas de carácter jurisdiccional. Este es mi punto de vista, no es el prevaleciente, pero este es mi punto de vista. Bueno, en algún momento se dijo, los tribunales deben ejercer un control de convencionalidad. En un segundo momento se dijo, los tribunales, los juzgadores y los órganos que auxilian la administración de justicia. Cuidado, porque los órganos que auxilian a la administración de justicia pueden ser muy diversos. No pretendo hacer un análisis de esto, pero ustedes los conocen perfectamente. Auxilia al juzgador, quien le brinda apoyo para el ejercicio de su misión jurisdiccional o de funciones administrativas, inclusive vinculadas con su desempeño judicial. Lo auxilia el secretario judicial, lo auxilia el actuario, lo auxilia de alguna manera, el fiscal, el Ministerio Público, la policía, que cumple mandamientos judiciales. Pensar en que estos entes hagan control de convencionalidad es por lo menos un poco arriesgado. Pero sigamos. En el desarrollo de esta doctrina se ha llegado a afirmar que no solamente los órganos judiciales y los auxiliares de los judiciales, sino todos los órganos del Estado, todos los agentes del Estado deben ejercer control de convencionalidad. Es aquí donde yo la atención de mis colegas para que reflexionemos sobre el alcance de semejante control de convencionalidad. Ni lo niego, ni lo rechazo, ni lo afirmo, simplemente invito a que lo reflexionemos en medio de nuestro gran entusiasmo por el control de convencionalidad, porque hay que ejercer un control racional, adecuado, de convencionalidad. Todos los órganos ejercen control. A ver, distingamos de entrada entre dos cuestiones. Una de ellas es el acatamiento, la subordinación a las normas. A esto estamos obligados todos, órganos judiciales, legislativos, ejecutivos y ciudadanos particulares. Sobre eso no tengo duda. Pero una cosa es ese acatamiento, cumplimiento, observancia, subordinación, otra cosa es el control. El control supone una norma para controlar a otra, un órgano que controla a otra. Es ahí donde puede haber alguna duda, porque si me dicen que todos los órganos del Estado van a ejercer control de convencionalidad, me digo yo enseguida, bueno, ¿el presidente de una república ejerce control de convencionalidad? ¿El Congreso de una nación o de una entidad ejerce control de convencionalidad? Yo tengo fuertes dudas de que así sea, pero mis dudas crecen cuando pienso en otros agentes del Estado. El muy respetable policía que se encuentra en un crucero es un órgano del Estado, es un agente del poder público. El director de un hospital público de atención sanitaria, pues un órgano del Estado. El jefe de una oficina de correos también es un órgano del Estado. Y siendo todos ellos órganos del Estado, ¿van a ejercer control de convencionalidad? No digo acatamiento a la Constitución o a la Convención, sino control de constitucionalidad. ¿Van a expulsar normas? ¿Van a inaplicar normas después de entender a su leal saber y comprender que las normas internas no son compatibles con las internacionales y que deben ser desatendidas? Ese policía, respetable. Ese director de hospital, respetable. Ese director de correos, muy respetable. ¿Van a ejercer control de convencionalidad? En fin, este es un tema que yo suelo poner a la consideración de quienes me favorecen con su paciencia, como ustedes lo han hecho hasta este momento. No voy más lejos, primero porque mis alcances son muy reducidos, mi conocimiento escaso y el tiempo muy acotado. No voy más lejos porque además ustedes están pendientes de las siguientes conferencias, que por quienes las van a dictar serán seguramente conferencias muy enjundiosas. Y en ellas encontrarán ustedes nuevos motivos de reflexión y solución a muchas interrogantes. Yo lo que he querido hacer con mi presencia en este acto, en esta tribuna que generosamente se me ha concedido, es simplemente colaborar con esta confederación y colaborar con mis colegas de profesión, a los que tanto admiro y respeto, y plantear
algunas de mis dudas, algunas de mis certezas, en este momento de grave incertidumbre que reclama de todos los abogados profunda reflexión y defensa enérgica del Estado de Derecho. Muchas gracias y felicidades. En mi escuela judicial.